Entra en el mundo del rock and roll, llena tus venas de metal. Dile a tu abuela, se acabó, que el rancho vamos a reventar. Muy buenas noches a todo el territorio podcast. Bienvenidos al Guateque Rock Show. Un abrazo para todos ustedes, como todas las semanas. Bienvenidos al episodio 9. Ya casi llegamos a los 2 dígitos. Y estamos acá una semana más, por favor, acompañándolos a ustedes y ustedes a mí. A mí. Ustedes allí trabajando. Ustedes se preguntarán en este momento, ¿qué demonios está haciendo ese idiota? Pegando bloque. Pegando bloque. Probablemente alguno de ustedes no está pegando bloques. Alguno de ustedes puede ser que lo esté haciendo. ¿Por qué yo digo esto todas las semanas? La semana pasada recuerdo que mi esposa... Disculpo mi idiotez. Disculpen mi idiotez. La semana pasada mi esposa... estaba viendo uno de los clips que coloqué en mi Instagram de promoción del capítulo pasado. Y me dice, ¿pero por qué estás haciendo tantas onomatopeyas? Yo digo, para explicar bien mi intención con el oyente, con el escucha, ¿entiendes? Entonces hago el movimiento, hago los sonidos para que se entienda bien el mensaje. Bueno, probablemente me miró con una cara de odio, pero sí, di mi explicación. Lo cierto es que, bueno, nada, muchachos, muchas gracias por estar allí en sintonía nuevamente, por estar acá. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, madrugada y en cualquier momento que estén escuchando esto. Gracias, les repito nuevamente porque hemos estado creciendo semana a semana. Con el capítulo pasado, bueno, tuvimos una gran cantidad de suscriptores nuevos. Bienvenidos a esta comunidad. Esto que acabo de decir en este inicio, en estos primeros minutos, es realmente una idiotez. Este programa no es esto, es algo un poco más serio. Nos pueden escuchar, no solamente nos pueden ver a través de YouTube, en YouTube nos pueden ver y escuchar como están haciendo en este momento, sino también si tienen alguna de esas cuentas en estas plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, a bien, por esas vías también se pueden suscribir, nos pueden escribir, se pueden comunicar y nos pueden escuchar. Creo que todas las demás, además Spotify se puede escuchar y ver, y las demás solamente se puede escuchar. El programa de hoy está bueno, el episodio de hoy está bastante bueno. Tengo algunas cosillas por allí bajo la manga y otras cosas que también son parte del episodio como tal, ¿no? Antes de que comencemos con el tema de la noche de hoy, día, tarde o mañana. ¿Qué más les puedo decir? Ya están las vías para que se conecten con este podcast. Está también, bueno, aquí les dejo también todas las plataformas o las redes sociales para que también se comuniquen con nosotros. Pero lo más importante que les pido es, primero, si llegaron hasta acá, suscríbete. Primero. Segundo, si te suscribiste, danos un regalo. Dale un regalo a este podcast. Por favor, deja un like. Un momentico, te vas a la parte de afuera del video, le dejas el like y ya. Si de repente lo terminaste de escuchar y no te gustó, yo estoy seguro que algo te va a gustar. Algo pequeñito te puede gustar. Déjale el like por ese pequeñito, ¿me entiendes? Deja el regalo. Si no, realmente, bueno, al like le das una segunda vez y le quitas el like. Y si quieres, lo más importante también para estos videos es que dejes un comentario. Puedes hacer un aporte muy importante. Y el tema de hoy está bueno porque muchos somos de los 90s, algunos son de un poco más acá, pero este tema no solamente comienza ya, sino que también sigue por estas fechas. Entonces, pueden comentar, pueden agregar algunas cosas y aportar también a esta comunidad. Esto es algo que nos sirve a nosotros, a esta comunidad. Repito, no solo soy yo, son todos ustedes. Todos ustedes son parte de esto y somos los que estamos creando esta comunidad para que siga creciendo y asimismo, bueno, seguir motivando a que YouTube haga también su trabajo algorítmico y nos ayude a seguir creciendo en la comunidad, como
Y como ustedes lo han hecho, de verdad, lo han hecho muy bien y han comentado los videos y han aportado en los videos. La semana pasada hubo comentarios muy excelentes del video del episodio pasado. Y bueno, así sucesivamente en todos los episodios tenemos a nuevos seguidores que están allí de verdad aportando a la comunidad. Y eso lo agradezco, muchachos, de verdad lo agradezco. Y bueno, nada, vamos con esto. Hay un temita que quería desarrollar hoy, o que quiero desarrollar hoy, pero primero estaba esta semana buscando, porque ya esta semana salió el último disco, el 11º disco de Metallica, 72 Seasons se llama el disco. Es el disco, 11º disco de Metallica. Y estaba viendo en la cuenta de Metallica que estaban abriendo el acetato, ¿no? El vinil. Y me gustó muchísimo porque no solamente ahorita casualidad comencé a seguir una cuenta de una discotienda de puros acetatos, de puros vinil. Esto ya comenzó por allí como en el año 2021. Comenzó ya esta fiebre. Me encanta esta fiebre porque se comienza a tener la música en, digamos que, en físico, ¿no? No solamente ya lo escuchamos en cualquier parte, podemos retroceder y adelantar la música en todas las plataformas de música, pero que también apostamos a esa nostalgia y eso tan agradable que es tener estos discos, como tener libros, ¿no? Esta librería en tu casa, pero también puedes tener esta discografía. Y eso es para los coleccionistas, para los que quieren tener de repente un tema de conversación, llegar con los panas a la casa. A mí me parece eso súper cool para nosotros que somos un poco melómanos, ¿no? Y que nos gusta este mundo de la música, del rock en este caso. Y por ahí vi muchos discos brutales, por lo menos vi uno de Tool, que la carátula está brutal, el cover está excelente, se abre así como en 3-4 partes, el de Metallica también está muy bueno, y lo estaba viendo porque James Hetfield también lo hizo Robert Trujillo, y hicieron un video en sus Instagram de bueno, abriendo el empaque del disco y todo, bueno, y también es un tema de promoción, y a través de esto comencé a buscar información del disco 72 Seasons. Y me encontré con un artículo que de verdad me explotó las cotufas. Y se los voy a poner por acá. Lo voy a buscar por acá, lo tengo. Y lo voy a compartir con ustedes también. Lo voy a dejar aquí abajo. En la descripción de este video. Para que lo tengan en la mano. Trataré de colocarlo también en Spotify. Cuando distribuya esto, para que lo tengan también, si no están a través de YouTube, y si están a través de esas plataformas, puedan tenerlo ahí en la descripción y puedan verlo, ¿no? Puedan leerlo. Hay unas carátulas de unos discos, se llama así, los 10 vinilos más cotizados, y está bastante interesante. Quiero comenzar con esto, el podcast, con este tema, para que después sigamos con el tema de hoy. Pero este está bueno porque son 10 vinilos más cotizados, voy a hablar un poquito de ellos y explicar algunos de ellos. Por lo menos está uno que se llama Xanadu, no es Xanadu, Xanadu. Es de Olivia Newton-John, ella es la protagonista de Grease, esta película muy conocida de los años 60, si no me equivoco es de los 60. O de los 70, perdón, de los 60 no, de los 70 u 80, por ahí. Voy a buscarlo para no embarrarla. Grease, eso es muy fácil. Ahí está. Ah, no, estaba bien. Película de 1978, está bien. No me falló mi brújula. Ajá, es del 78. Pero no, lo cierto no es eso. Eso realmente no es el tema. Era simplemente comentar quién era ella. Lo estoy colocando aquí, la están viendo. Este fue lanzado en 1980 y lo grabó con la Electric Light Orchestra. Bueno, una de las peores películas de la historia del cine. Eso sí, una banda sonora estimable. Esto es de una película, ¿sí? Se llama así Xanadu. Quiero buscar esto porque es que de verdad quiero
estar seguro. Esto es en vivo, esto es como si fuera en vivo. Sí, es una película del 80. Y de la película sacaron esto y este tema, ¿no? Lo cierto es que comienzan el artículo hablando de la película, que es burda de mala y que costó un montón de billetes. Pero este disco es una rareza. Y tras la muerte de esta actriz, que fue el año pasado, en el 2022, este disco, pues, se cotizó, se fue mucho más arriba. Además de que es una rareza. Todas las rarezas, no solo porque sean grabaciones inéditas, porque sean discos que fueron censurados, como algunos de los que están en esta lista, porque hayan lanzado pocas ediciones, tienden a elevar su costo, ¿no? Y este es uno de ellos. Después de la muerte, obviamente este disco y esta rareza redobló el interés en los coleccionistas y están dispuestos a pagar unos 12.000 euros por un ejemplar genuino. Imagínense un acetato normal, su carátula de cartón, ¿sí? Su cover de cartón, el acetato, que cueste $12.000. Empecemos por ahí. Hay uno también, esta historia está interesante, es del 76, se llama Stonewall, es una banda de rock psicodélico de los 70s. Este disco fue reeditado también. Pero la historia tras este disco es que, al parecer, estaban haciendo lavado de dinero la mafia. La mafia como que fundó una discográfica que se llama Tiger Lily Records. Y como de una manera de evasión fiscal, ¿no? Sí, para el lavado de la mafia, estaban desde Nueva York. En esos tiempos, en los 70s, había una ola de mafia y de gángster y de delincuencia dura en ese estado. Y decidieron, de esta banda, sin que la banda lo supiera, editar un disco. Y editaron este disco que se llama Stonewall. Es muy raro. Y bueno, no sé realmente cuántas copias lanzaron porque no lo dice en el artículo. Estuve buscando otros artículos por allí y dice entre 1.000, entre 500, pero no es tan claro. Lo cierto es que esta historia está bastante peculiar porque las poquitas copias que hay, entonces pululan por el mundo con mucho deseo. Y la tarifa es de 14.000 euros de este acetato. Aquí les estoy colocando la carátula para que lo vean. De todas maneras, este artículo se los voy a dejar completo porque no todas, por lo menos esta carátula, no se las puedo dejar. No la puedo colocar acá porque está dura. Incluso fue censurado. Por eso realmente también es muy cotizado. Esta de la cual voy a hablar en este momento. Y se los voy a dejar aquí abajo en la descripción para que se metan y lo puedan leer. Este se llama Yesterday and Today, de 1966, de The Beatles. Los bardos de Liverpool no podían faltar. La portada original de esta rareza, lo que se ve en esta portada, es una foto que la hizo Robert Whittaker, donde John Lennon, Paul, George y Ringo van vestidos de carniceros. Es lo que se está viendo acá. Está sádico esto. Sosteniendo muñecos de bebé sin cabeza con carne cruda esparcida por su regazo. Se los voy a describir. Bueno, se pueden meter en el artículo ustedes y lo ven. Pero imagínense bebés y que son, bueno, desmembrados. Así, literal, lo que estoy diciendo es lo que se ve en esta carátula. Horrible, de verdad, es horrible, de terror. Supuestamente lo hicieron por este tema del alegato contra la guerra de Vietnam y tal, pero no me parecen las vías. The Beatles, lo comenté en el capítulo pasado, en el episodio pasado. The Beatles hizo de todo. Y hay historias desde lo más extraordinario hasta lo más extraño y bizarro que hicieron The Beatles. Y que esto es una de esas. La grabó Capitol Records. Se gastaron $250.000 en recompensar los 750.000 discos que se habían impreso. Porque tuvieron que ir a las tiendas y recogerlos todos. Si se quedó una copia por ahí, escuchen esto muy bien,
tú que estás manejando, porque yo digo mucho de que si me están escuchando en los trabajos, le estoy dando aquí un tono así de suspenso a esto. Porque yo escucho muchos podcasts y los escucho en el trabajo. Entonces yo me imagino que ustedes también están trabajando y escuchando el Guateque Rock Show. Si usted guarda una copia en su discoteca o trastero de este disco tan bizarro, le pueden pagar y les pagarán unos 90.000 euros. 90.000 euros. Impresionante. Bueno, este disco se llama así, The Beatles, Yesterday and Today. Yesterday. Ajá, voy con el siguiente, es de Velvet Underground y Nico, de 1967. Bueno, es nada más y nada menos liderada por el famoso Lou Reed, que grabó un disco por ahí con Metallica y yo creo que es el peor disco de la historia. No sé si ustedes están de acuerdo. Este disco fue una de las portadas que hizo Andy Warhol, que hizo varios discos, también incluso uno de los discos de... la primera, bueno, él está dentro de la historia de la lengua de The Rolling Stones, que no es el creador, pero está en este disco de The Rolling Stones, el famoso Sticky Fingers. Por ahí en mi Instagram, si van a mi Instagram, yo dejé esa historia. He dejado algunos videos con algunos datos de historias así extrañas del mundo del rock. Bueno, este disco de la célebre Banana fue grabado en secreto por el ejecutivo de ventas e ingeniero de Columbia Records, Norman Dolph, a cambio de una pintura de Warhol. Es curioso porque que les estoy hablando del disco Sticky Fingers. El disco Sticky Fingers, yo no sé si esto es una marca registrada de Warhol, pero Warhol, en el disco de Sticky Fingers, hay como un pantalón, ¿no? Un jean. Y la cremallera se abre. Y cuando se abre la cremallera, ahí es donde venía la etiqueta de la lengua de Rolling Stones, ¿no? Y en este disco de Velvet Underground, Warhol, en esta banana, también es como que se pela y se ve, yo no sé, tiene como que le gusta pelar las cosas. Bueno, sí. Y se ve la banana, pero no se ve blanca, sino que se ve como que color carne. Este disco fue grabado en secreto por el ejecutivo de ventas e ingeniero de Columbia Records, Norman Dolph, a cambio de una pintura de Warhol. Y bueno, esta edición realmente es bastante rara. Si eres fan de este mítico sonido del punk rock, de esta historia de Velvet Underground, hay que saber que aquellas primeras ediciones, o sea, de este disco, asimismo, se pagan por encima de los 25.000 euros. Así que está bueno, esto se está poniendo bueno. Ahora viene el 89, Bleach, de Nirvana. Este es un disco blanco. Este obviamente tiene que ser uno de los más costosos, pero realmente no es tan costoso. Este blanco es una edición limitada solo para el mercado de acá de Estados Unidos. Y se lanzaron solamente en 1.000 unidades. Luego de esto llegó el disco Nevermind. Esto fue como que una especie de lanzamiento sin muchas expectativas, ¿no? Y bueno, aquí después de este disco, después que viene Nevermind, comienza el furor del grunge, el desastre del grunge de los 90s. Y que llevó obviamente a Nirvana a la inmortalidad. Esto quedó atrás, pero ya quedó como una rareza. Quedaron pocas ediciones. Y bueno, esto puede llegar a costar nada más y nada menos que 9.000 euros. Este disquillo, que es el disco blanco Bleach de Nirvana. Por acá también sigue el The Black Album de 1987 de Prince. Este disco es solamente negro y arriba tiene como una etiqueta que dice Prince y pues más nada. Ni fotografías, ni rótulos, ni ilustraciones, nada. Toda una funda de negro con este envoltorio. El genio de Minneapolis parecía mandar un mensaje a la industria sobre su independencia total como autor, más que nada para aventar ese halo de artista pop adocenado que le perseguía. Se sacó sus anchas mangas este vinilo de 8 canciones producidas por Warner y que fue retirado una semana antes de que viera la luz. Al parecer, el autor de Purple Rain tuvo
una epifanía demoníaca que lo llevó a hacerlo, esta Biblia funky se tarifa en unos 42.000 euros en los campos del coleccionismo, nada más y nada menos. Es muy raro. Está el otro que sigue por acá del 63, que es de Free Willin', de Bob Dylan. Este nada más y nada menos tiene menos de 20 copias en mono y solo 2 en estéreos. Algunas pistas tuvieron que ser sustituidas antes del lanzamiento, pero alguno no se dio cuenta y se imprimieron algunas copias con las tonadas equivocadas. Deliciosos y caros o caras equivocaciones. Esto puede llegar a costar nada más y nada menos que 40.000 euros. Un vinilo de 40.000 euros. Por acá hay otro que se llama Pride in the Name of Love del 84 de YouTube, clásico, disco de estos discos que contienen himnos a los derechos civiles o por los derechos civiles. Vamos a resumir esto, nada más y nada menos puede llegar a costar $10.000 en los mercados de internet. ¿Quién iba a pensar que un disco de YouTube llegaría a costar eso? Pero sí, son clásicos. My Happiness de Elvis Presley del 53. Este sí es viejo. 1953. 1953. Nada más y nada menos. Escuchen esto. Escuchen esto. Esto costó $4. ¿Sí? Esto costó $4. Y lo vendieron, llegaron a vender porque esto fue una copia de una primera grabación. Una sola copia de una primera grabación. Fue vendida por casi 300.000 euros hace más de una década. Y el que apoquinó esta fortuna fue Jack White, el poliédrico artista ex de los White Stripes. No tiene dinero él casi. The Beatles, The White Album de 1968. Nada más y nada menos. Vamos a leer esto acá porque está descomunal el monto que estoy leyendo al final. Leyendas imbatibles, los Beatles aparecen de nuevo en esta clasificación como líderes. Fue el batería Ringo Starr quien poseía la primera copia del vinilo de este doble disco del 68. Quien además la guardaba en la caja de caudales bancaria. Decidió subastar la pieza en 2014 por una causa noble y se marchó camino del tocadiscos de un coleccionista que se detuvo en la puja con casi 800.000 euros. Aquí les voy a dejar este artículo, está bueno. Y bueno, aquí les dejé algunas portadas. Y la que no les dejo, busquen el artículo y veanla, que está súper sádica. Bueno, muchachos, llegó el momento de que nosotros entremos en este tema de esta noche, de este episodio, que es nada más y nada menos que uno de los temas. A ver, dos cosas. Primero, el tema de los vinilos es interesante porque creo que todos tenemos relación con los vinilos, porque lo hemos visto de repente de un abuelo, de un tío, de un primo, y que realmente sí, es parte de la historia de la música, es parte de la historia de cómo comenzó a propagarse la música en las masas y así sucesivamente. Yo por lo menos recuerdo mi historia. Los invito a ustedes a que coloquen acá abajo también sus historias, cómo fue o cuál fue los primeros discos de vinilo que vieron o que escucharon. Por lo menos yo recuerdo que mi papá tenía en nuestra casa, un disco de Tracy Chapman, recuerdo yo, y también de Phil Collins. Además habían otros, ¿no? Pero esos son los que más recuerdo, porque fueron los que a mí me conectaron en mi casa con lo que era el sonido del rock. También tenía muchos primos que tenían estos discos de acetato, los cassettes, los VHS, los Betamax. Bueno, aquí se me cae la cédula. Pero sí,
Y que todo esto vuelva es bastante nostálgico y es bastante agradable porque nos permite tener algo del ayer en el día de hoy, ¿no? Que no se pierda esa costumbre de repente de conservar la música en físico, más allá de lo fácil que es escucharla con la tecnología actual. Bueno, marcando ese camino, hablando un poquito de ese tema de la nostalgia, me voy recordando pues este tema del cual voy a hablar esta noche, que es el aporte del MTV Unplugged al rock de los 90s. ¿Quién no ha escuchado un MTV Unplugged? ¿Quién no conoció una banda de repente por MTV Unplugged? ¿Por qué? Porque era un poco más digerible. De repente hay personas que no les gusta el grunge, que a veces puede ser pesado, o sí el grunge, que tienen que ver mucho con, o sea, estos sonidos tienen que ver mucho con el grunge, porque de verdad el auge del grunge con los MTV Unplugged aumentó un poquito más. Y también, pues no, las bandas de hard rock que han hecho MTV Unplugged. Esta historia es bastante interesante y que también ayudó muchísimo al rock de los 90s, al sonido de los 90s, comenzando en los 80s y hasta el día de hoy, que todavía, pues yo me imagino que van a seguir existiendo los MTV Unplugged, porque en ningún momento han dicho que no vuelven, ¿no? Sino que simplemente, bueno, se paran y, bueno, tras todos los años, creo que el último fue por ahí en el 2018, 19, algo así, y que siguen existiendo los MTV Unplugged. De diferentes bandas, no solamente del rock and roll, esto también ha pasado la frontera del rock a otros géneros como el pop, también como el rap, y que de alguna forma ha marcado parte importante de la cultura pop. Entonces, hablemos un poquito de la historia del MTV Unplugged. Ustedes, a su vez, pueden colocar acá abajo también en los comentarios, unirse a este tema y comentando, por ejemplo, cuál fue el primer MTV Unplugged que escucharon, o cuál es el que más recuerdan, o alguna historia del MTV Unplugged, o que agreguen, aporten cosas que yo de repente no pueda decir acá, ustedes la aporten por esas vías. ¿Qué es el MTV Unplugged? Comencemos por ahí. El MTV Unplugged fue una serie de conciertos, o sea, comenzaron como una transmisión en vivo. Bueno, unos fueron en vivo, otros fueron simplemente transmitidos luego, grabados, la mayoría fueron grabados. Y que muchos quedaron en DVD, incluso muchos han ganado Grammys también, de la cadena MTV. Esto comenzó por ahí en los años 90, finales de los 90, en 1989, con la banda Squeeze, pero digamos que la historia o el Unplugged como tal, el formato Unplugged, viene de los 60 de Elvis Presley. Él grabó un disco en este tipo de formato. Ya eso se llevó por allí como una especie de matriz, de estilo de hacer conciertos, de llevar la música, de repente de llevarla de una manera, obviamente, unplugged, desconectada, sin amplificadores, con un poco más de lo que es la capacidad vocal. Todo esto fue una mezcla de factores que hicieron que en el 89 MTV dijera, bueno, vamos a decir, el rock está muy duro, vamos a traer a las bandas y vamos a hacer desconectados, vamos a hacer el famoso MTV Unplugged. Aquí es cuando Squeeze graba el MTV Unplugged y luego de ahí comienza la historia. Luego de esto viene, yo creo que ya de aquí viene el éxito de este formato, que viene Aerosmith en 1990. Hay unas grabaciones que incluso yo vi, son de verdad bastante orgánicas. La banda entra al estudio, está la grabación completa de cómo entran, de cómo se van preparando, está Steven Tyler diciendo, estamos listos, cómo está todo, cómo está la cosa. Alrededor, el mismo formato que siempre hemos visto, alrededor la gente, de un escenario bastante íntimo. Y comienza el toque de Aerosmith, de la banda como tal, en totalmente acústico. Este fue un factor que impulsó muchísimo este formato. Y de aquí en adelante, bueno, lo demás es historia, lo demás es
que las bandas más grandes llegaran a decidir grabar su MTV Unplugged. Hay algunas que realmente sí se han negado, se han negado por el hecho de que tal vez su música no es lo suficientemente, no sé, ligera como para llevarla en este formato, pero aún así, la mayoría de las bandas grandes trataron bueno, de esas fechas, trataron de hacerlo y creo que fue una manera muy extraordinaria llevar el rock a otro tipo de formatos que a su vez hicieron que mucha gente decidiera volverse fanática, por ejemplo, no del rock, pero por lo menos sí de este tipo de formato del desconectado. Y bueno, por lo menos en mi caso, yo siempre esperaba un MTV Unplugged de mis bandas favoritas, porque yo amo mucho lo que es el tema del rock en acústico. Yo creo que ustedes también. Para mí el rock en acústico es la manera más sincera y bueno, sí, eso, íntima, ¿no? Eh, Más desnuda de ver una banda de rock y ese sonido y de verdad ver cómo pueden transformar el estilo de música pesado a un formato que realmente no tiene nada de distorsión. Yo recuerdo que a mí me ha gustado tanto el formato del MTV Unplugged que por eso hice en el programa, en el programa de radio, una sección en la cual llevaba bandas y las bandas hacían sus desconectados. Yo lo comenté en el primer episodio del podcast que se llamaba El Guateque Unplugged. Y muchas bandas tocaron en vivo en el programa y de ahí y yo creo que parte de todo esto, de que a mí me gusta tanto este formato que, bueno, quise que las bandas lo hicieran y a su vez eso le permite mostrar a las bandas cuán versátiles y mostrar las habilidades de la banda, cuán versátiles puedan ser, ¿no? Entonces, bueno, parte de lo que es la historia del MTV Unplugged es eso, es que puedan mostrar las habilidades, la versatilidad y todo esto. Bueno, como les acabo de decir, Aerosmith fue la que le dio, digamos que, la mayor promoción a este tipo de formato. Y tuvieron de invitados a Axl Rose y a Izzy Stradlin de los Guns N' Roses. Y creo que de aquí también empezaron a marcar pautas de tener invitados en los MTV Unplugged. Por ejemplo, ¿recuerdan el de Soda Stereo? Que estuvo Andrea Echeverry. Y, por ejemplo, el de Korn, que estuvo Robert Smith de The Cure. Y así sucesivamente. Entonces, casi que todos han tenido, si no tienen invitados, tienen versiones de otras bandas, que de alguna forma han sido esas bandas que han sido influencias para ellos mismos, para su música, para su sonido, y que, bueno, le han hecho tributo en los MTV Unplugged. No solo con esto, con el tema de que el MTV Unplugged ayudó a impulsar mucho el rock de los noventas y de ahí en adelante, sino que también ayudó a posicionar a MTV como la televisora musical, la televisora de la generación X, esta televisora que realmente pues fue la líder de televisión musical como tal y que pudo demostrar a través de los MTV Unplugged que los artistas podían ser así, pues creativos y que podían experimentar con diferentes estilos y diferentes formatos. Entonces fue de la mano, ¿no? Muchas de las bandas del rock de los 90 se apoyaron en MTV. MTV a su vez se volvió gigante. Y yo creo que lo que hoy de repente pueden hacer las redes sociales y saber manejar bien las redes sociales fue lo que realmente hizo en los 80s y los 90s MTV. Y estos formatos, o sea, son tan importantes, por eso fueron tan importantes. Por eso, ese fue el impacto que tuvo el MTV Unplugged, que hizo que la música de las bandas, transformar esta música distorsionada en algo orgánico, en otros formatos, en algo íntimo, y que conectó con mucha gente y que hizo discos geniales. Yo puedo decir, por ejemplo, que a mí me queden, puedo poner, puedo dar un top 5. Mi top 5, repito, mi top 5 de los MTV Unplugged. Yo puedo poner en el número 5, por ejemplo, vamos a poner de acá, de Latinoamérica, yo lo pondría en el número 2.
Lo voy a poner ese lo voy a poner en el número 2. Porque obviamente es mi banda favorita. Pero de Latinoamérica. Voy a poner el número 5, hablando de aquella época, Alice in Chains. Alice in Chains. En el número 4 voy a poner R.E.M. Voy a ponerlo al revés. Voy a poner en el número 5 R.E.M. Voy a poner en el número 4 Eric Clapton. Voy a poner en el número 3 Alice in Chains junto a Pearl Jam. Porque voy a colocar a Pearl Jam y Alice in Chains. Primero Alice in Chains porque fue una genialidad. Y Pearl Jam lo voy a colocar ahí porque el disco 10 de Pearl Jam fue el MTV Unplugged. Ellos tenían solamente un solo disco, casi que salieron paralelo, el MTV Unplugged y el disco 10. Y muchos conocieron a Pearl Jam con el MTV Unplugged. Ahí está. Y en el número 2 lo voy a poner, esto es totalmente subjetivo, totalmente de mi parte, Soda Stereo. Para mí, yo escucho ese Unplugged, puedo escucharlo de aquí hasta morir y es lo más genial que puedo haber en la vida. De Soda Stereo, MTV Unplugged. Y el número 1, nada más y nada menos que Nirvana, el MTV Unplugged de Nirvana. Por toda la historia, porque después de ese disco falleció Kurt Cobain, porque realmente ahí lo dejó ese legado. Kurt Cobain dejó lo último en el MTV Unplugged y es una genialidad absoluta. Ahí están esos. Voy a dar un recorrido por todos los MTV Unplugged para que más o menos recordemos esto y en orden cronológico. 1989, Squeeze, Elliot Easton's Tiki Gods, no sé quiénes son, 1990, Aerosmith, 1990, Stevie Ray Vaughan en 1990, Sinéad O'Connor, 1990, Tesla, 1991, INXS, 1991, Michael Bolton, 92, Annie Lennox, 92, Duran Duran, 93, Neil Young, 93, Mariah Carey, 1992, Alice in Chains, 96, Rod Stewart, 93, Midnight Oil, 93, Pearl Jam, 92. Bueno, aquí no está en orden cronológico, ¿no? Esta lista no la colocó pero aquí estoy dejando las fechas. Joe Walsh, 93, Sting, 91, Lenny Kravitz, 94, Nirvana, 93. Bueno, realmente fue grabado en el 93, lanzado en el 94 y lo lanzaron después de la muerte de Kurt Cobain, este disco. Roxette, 93, Paul McCartney, 91, esta es otra genialidad. Eric Clapton, 92. Julian Lennon, 91, Bryan Adams, 97, Live, 95, Tony Bennett, 94, Oasis, 96, Page and Plant, 94, Björk, 94. Son algunos de los comunes. Está en el 95 Cherry Crow, los 395, R.E.M. 91, el de The Cranberries o The Cranberries, The Cranberries 95, Alejandro Sanz 95, Hole 95, Phil Collins 94, Charly García 95, The Course 99, George Michael 96, Eric Clapton 97, el otro MTV Unplugged. En el 2002 Lauryn Hill, Shakira en el 2000, Ricky Martin 2006, Bon Jovi 2007, Juanes 2012, Alice Cooper 90, Juan Luis Guerra 95, Korn en el 2006, que también estuvo buenísimo, Miley Cyrus en el 2014, Eli Guerra en el 99, Café Tacuba 95, Plácido Domingo en el 2000, Bryan Adams en el 97, Los Tigres del Norte en el 2011, Katy Perry en el 2009, Jay-Z en el 2001, Enrique Bunbury en el 99, Maná 98, Zoé 2011, que Enrique Bunbury estuvo en el de Zoé, Hombre G en el 96, La Ley 2001, Molotov 2018, Pepe Aguilar 2014 y Café Tacuba 2019. Este de 2019 hubo otro de Café Tacuba, que fue el anterior, si no me equivoco, grabado en el 95
y relanzado en el 2005, que es el clásico, el que casi todos conocemos. Y ese disco también fue muy, muy bueno. Y bueno, Soda Stereo en el 96, que el disco se llama Confort y Música para Volar. De verdad, ese disco para mí es música para volar. Historia del MTV Unplugged, para mí, una de las mejores creaciones de MTV, sin duda alguna. Y tengo una lista por acá de algunas historias interesantes, extrañas, relacionadas con MTV. Por ejemplo, durante el concierto acústico de Nirvana en el 93, el líder de la banda, Kurt Cobain, apareció en el escenario con un vestido de novia. Esta fue una referencia a la canción Penny Royalty. La presentación de la banda ese día fue muy emotiva y memorable, ya que Cobain estaba luchando contra sus problemas de salud mental y adicción. Bueno, ya después de ahí vino la decaída absoluta de Kurt Cobain. En el concierto acústico de Pearl Jam, bueno, ya esta historia ya la acabo de contar, lo de que este disco realmente está paralelo a Them, porque fue realmente el disco Them totalmente en acústico, el MTV Unplugged de Pearl Jam, una genialidad para mí. Durante el concierto acústico de Tony Bennett en el 94, el artista se vio afectado por la electricidad estática y recibió una descarga eléctrica mientras tocaba la guitarra acústica. A pesar del susto, Bennett continuó con el espectáculo y bromeó con la situación, con esta situación, obviamente con el público. Y en el concierto acústico de R.E.M. en el 2001, el líder de la banda, Michael Stipe, tuvo problemas para recordar la letra de la canción So Central Rain. En lugar de continuar cantando, Stipe interrumpió la canción y pidió que la banda empezara de nuevo, lo que resultó en una versión memorable y emocionante de la canción. Hay otras historias que yo recuerdo, por ejemplo, está Lane Staley, ya casi esto también fue el final de Lane Staley, con Alice in Chains. Se le olvidaron letras de las canciones, está absolutamente high, está demasiado, demasiado high. Y bueno, tuvieron que editar estas partes en las cuales Lane Staley se le fueron los tapones. Recuerdo también otra de las historias de los MTV Unplugged. Por ejemplo, en el 96, que me faltó nombrarla en esta lista, Kiss se presentó por primera vez con todos los integrantes de la banda totalmente sin maquillaje. Era la primera vez que podían tocar así en vivo para todo el mundo sin maquillaje. Y ese fue un poco extraño. Hay algunos temas por allí que son rescatables, pero sí, fue un poco raro también. Porque es una banda de shock rock que ese es el particular, ¿no? De esta banda. Digamos que ese es lo más llamativo de estas presentaciones en vivo. Y que, bueno, ahí fue un formato totalmente distinto, pero también les permitió mostrar estas habilidades de que pueden trabajar y que pueden hacer música en otros tipos de formato. Y aquí recordando otro que tampoco lo vi en esta lista, recuerdan Ilya Kuryakin de Valderramas. Esta banda que era súper, súper conocida en los 90s. Ellos tocaron también en el 96 y fue muy famoso ese MTV Unplugged, que se salía un poco del formato del rock, pero esta es una banda que de verdad estaba ahí mezclada con todo este sonido del rock y todo este sonido también que venía a emerger de los 90s, de la evolución del rock o del grunge a el new metal. Entonces estaba metida también esos sonidos del rap y toda la cosa. Y bueno, hay otros que no los he nombrado, pero lo cierto es que ustedes pueden comentar acá cuál recuerdan, cuál no he nombrado yo acá, de todo este montón de bandas que han tocado en los MTV Unplugged. Pero ahora vayamos con la otra parte de la historia, que son las bandas que realmente se negaron a participar en el MTV Unplugged o a hacer sus MTV Unplugged. Por ejemplo, Metallica, AC/DC, Guns N' Roses, Led Zeppelin, todas estas se negaron por considerar que su música era demasiado dura para hacer este formato, para mostrarla en este formato. Básicamente todas estas alegaron lo mismo y son algunas de las más comunes, las más famosas que realmente no grabaron su MTV Unplugged. Bueno, Black Sabbath tampoco, no sé si se lo habrán propuesto, pero Black Sabbath no tiene su MTV Unplugged, pero digamos que todas estas bandas no
O sea, no es que todas lo hicieron, ¿no? Pero digamos que parte importante de las bandas de esa época, no todas, porque hay muchísimas, muchísimas más, del glam también. Por ejemplo, Twisted Sister tampoco grabó su MTV Unplugged. Y muchas otras. Pero, bueno, estas son unas de las importantes que no estuvieron en este formato. Aún así, pues no deja de ser pues, algo que marcó un antes y un después del rock y de la música en general, de la cultura pop y del MTV también. Y pues obviamente de la cultura de los 90, de la generación X, de los millennials. Y que bueno, este formato sigue todavía, porque yo vi, estaba muy pegado. ¿Por qué sale este tema? Porque justamente en estos meses he estado escuchando mucho el MTV Unplugged de Molotov, que a mí me encantó, a mí me gustó muchísimo. Realmente a mí me gusta mucho este formato. Y por eso dije, bueno, voy a hacer un podcast hablando un poquito del MTV Unplugged, de más o menos de la historia y también algunas cositas y datos que pueda dar en el podcast, cosas que recuerdo yo y también cosas que de repente pueda conseguir por allí de información de este formato tan extraordinario. ¿Qué puedo dejar para el final de esto? Pues, como ya lo dije, yo considero que el MTV Unplugged marcó un antes y un después, dejó discos de verdad clásicos del sonido acústico, desconectado, sin distorsión. Aunque, por ejemplo, el de Los Fabulosos Cadillac, el de Soda Stereo, no fue totalmente desconectado. Tiene también mucho amplificador y mucha distorsión. Pero fue un formato distinto. El de Los Fabulosos Cadillac tampoco. Y otros, hay algunos otros que realmente no fueron totalmente desconectados, pero le agregaron un formato distinto. Fue muy extraño escuchar, por ejemplo, el sonido de Korn en TV Unplugged, pero le agregó muchos elementos, que si sonidos árabes, cosas muy raras. También estuvo Robert Smith allí, tocaron un tema de Radiohead, Creep, y otras cositas también. Por ejemplo, que puedo recordar de otro MTV Unplugged memorable. Por ejemplo, no para enmarcarme tanto en lo que es el rock, sino en lo que es realmente el formato del MTV Unplugged. Yo puedo decir que el de Ricky Martin también marcó un antes y un después de este sujeto. Esto mandó a Ricky Martin como artista a la estratosfera. Este MTV Unplugged no solamente mostró que las bandas de rock podían ser muy versátiles, sino que también los artistas del pop también se podían apegar mucho. A Shakira también le marcó un antes y un después. Entonces digamos que todos estos artistas pop pudieron demostrar un poquito de lo que podían hacer, más allá de simplemente hacer música prefabricada, sino que también en este formato acústico pudieron mostrar sus habilidades y los llevó a niveles inalcanzables hoy día, pues que realmente marcan la diferencia dentro de lo que fue la música de los 90, finales de los 90. El MTV Unplugged para mí ha sido el formato más exitoso, digamos que de la televisión. De estos formatos que se puedan hacer en televisión, el MTV Unplugged para mí es el número 1. Pues pueden haber otros conciertos, concursos y tal, pero para mí el MTV Unplugged es el número 1. Ustedes pueden comentarlo acá abajo. Muchachos, yo creo que, bueno, si aquí me faltó algo, podemos hacer una segunda versión. Y ustedes también pueden agregar acá abajo sus comentarios, qué les pareció, qué les parece. Espero que hayan disfrutado, que hayan recordado también, como yo he recordado en este podcast, en este episodio, un poco la historia del MTV Unplugged. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana, en el próximo episodio. Creo que tenemos invitado, mejor dicho, sí tenemos invitado. Pero bueno, nada, nos escuchamos por allí. Ya saben, aquí están aquí está el botoncito para que se suscriban, por favor. Le dejen un like, hagan un comentario y bueno, nada, también se pueden meter a mis redes sociales y lo que ustedes quieran. Yo soy Stanish, ya saben, aquí estamos listos para reventar el radio. Entra en el mundo del rock and roll,
llena tus venas de metal. Dile a tu abuela se acabó, que el rancho vamos a reventar.